Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Nos encontramos en un nuevo capítulo del Live de Clínica Universidad de los Andes. Como lo hacemos siempre, les comentamos, ¿cierto?, nuestros temas a través de las redes sociales, y es por eso que hoy día, ya como algunos de ustedes probablemente han visto, vamos a conversar sobre el parto y los mitos y realidades. Es por eso que nos va a acompañar hoy día el doctor Sebastián Illanes, el ginecólogo de la clínica, y vamos a hacer un repaso de todos estos temas para que podamos conversar. Hola doctor, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted cómo está? Muy bien, gracias. Para comenzar esta conversación, ¿cierto? Durante muchos años hemos escuchado que hay mitos que han traspasado generaciones, ¿cierto? Hay temas que son súper frecuentes, súper recurrentes que escuchamos, entonces la idea es poder ir despejando cada uno de estos temas y sobre todo también mamás que son primerizas y que quizás son más susceptibles a este tipo de temas. Entonces la idea es poder conversar sobre todas estas cosas que muchas de nosotras y de nosotros hemos escuchado durante estos años, y podamos ir despejando toda esta información. Y es por eso, doctor, que me gustaría comenzar preguntándole sobre los antojos, ¿cierto? Es algo muy frecuente. ¿Son reales efectivamente los antojos? A ver, antes de contestarte esta pregunta, Cata, tengo que hacer una pequeña disclosure, estoy en trabajo parto. Ya todas las pacientes que están embarazadas, que nos están escuchando, que a lo mejor han tenido parto, entenderán que la vida del obstetra es compleja y puede ser que tenga que partir en cualquier minuto, porque tengo una paciente que está en trabajo parto y pudieran llamarme en cualquier instante. Así que de antemano pido disculpas si me tengo que desaparecer, porque tendré que ir a atender el parto. Habiendo dicho eso, es súper interesante la pregunta que haces, porque efectivamente los antojos existen. Ahora, la causa y por qué suceden no está muy claro. Ahora, lo que sí está claro es que esto de que si no se cumplen los antojos y la paciente puede tener alguna complicación del embarazo no es real, pero un marido bien preocupado tendrá que estar atento a cumplir los antojos de la señora. Eso son cosas distintas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la razón por la cual las pacientes tienen antojos? No está claro. Aparentemente podrían ser los cambios hormonales que tiene la paciente, y estos cambios hormonales está demostrado, y eso sí que existe mucha evidencia, cómo producen una neuromodulación del cerebro de las madres durante el periodo de embarazo. Y ese es un tema súper interesante que a lo mejor lo podemos conversar más adelante, no necesariamente relacionado con los antojos, pero cómo se modifica el cerebro de la madre durante el embarazo y el puerperio, cómo esas modificaciones del cerebro están asociadas a un tema evolutivo y que es una ventaja adaptativa de los seres humanos con respecto a otras especies. ¿Por qué te digo esto? Porque en el fondo los antojos y todos los cambios que están relacionados en mayor o menor medida con el sistema nervioso central de las pacientes es un tema que ha tenido una gran expansión en los últimos años, y existe mucha investigación que está demostrando cómo el cerebro de las mujeres se modifica durante el embarazo, cómo esas modificaciones se mantienen durante un tiempo post embarazo, y cómo esas modificaciones son ventajas adaptativas que hemos ido desarrollando a través de los siglos, desde el punto de vista del desarrollo no solamente del cerebro de la madre, sino de cómo se desarrolla el cerebro de los niños en relación a los cambios que tiene el cerebro de la madre. Así que dejemos esa pregunta del antojo, más bien relacionado, más que con la cosa de si tengo que cumplir o no los antojos, cómo eso está relacionado con los cambios en el cerebro de las mujeres durante el embarazo y el puerperio. Claro que sí, súper interesante lo que comenta, doctor, porque efectivamente, como usted señala, hay un cambio, no solamente en este antojo que puede sonar como quizá algo más superficial de las ganas de comer algo, sino que tiene un trasfondo, como usted comenta, ¿cierto?, que es bastante más importante y mayor. Exactamente, a eso es a lo que me refiero. O sea, está claro, y todas las mujeres que han estado embarazadas, o las que nos están escuchando, que durante el embarazo han notado que claramente tienen una serie de cambios a nivel de la forma en cómo se relacionan, de las ideas que ya no las pueden estructurar de la misma manera, de que todo se produce más lento. Pero eso tiene una razón.
¿ah? Y si me das un poquito de tiempo, y me gustaría explicarla, porque yo creo que cuando uno entiende las cosas, uno las acepta de mejor manera y entiende por qué son esos cambios. Nosotros como especie tenemos unas ventajas adaptativas, y una de las primeras ventajas adaptativas que tuvimos como especie humana, es la bipedestación. Nosotros fuimos capaces en algún momento de andar en 2 pies, a diferencia de los otros primates que andan en 4. Y eso tiene una ventaja adaptativa, pero conlleva un problema, que la pelvis disminuye. Al disminuir la pelvis, el feto al nacer tiene que nacer con un cerebro más pequeño, porque si no, no podría pasar por la pelvis. Y al disminuir, la única manera de poder pasar es que tenemos que nacer más inmaduros. Nosotros tenemos un tamaño de sistema nervioso central que implicaría que los embarazos deberían durar 2 o 3 veces lo que duran actualmente, lo que sería imposible. Imagínate un embarazo de 2 años, sería realmente una locura. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo se fue adaptando esto? Que los niños empezaron a nacer más precozmente. Pero al nacer más precozmente, nacen con un cerebro más inmaduro. Entonces, ¿cómo se evolucionó? Es que al nacer con un cerebro más inmaduro, la naturaleza lo que hizo fue adaptar el cerebro de la madre a este cerebro del hijo más inmaduro. Y lo que hace es que se produce una serie de cambios neuronales que hacen que se disminuya el grosor de ciertas zonas del cerebro de la madre que están relacionadas con la comunicación, con la sociabilización. Y eso tiene la ventaja adaptativa que puede focalizarse en su hijo y deja las demás cosas afuera. Por lo tanto, esta mayor focalización en su hijo es un cambio adaptativo que permite que tenga un mayor cuidado en ese niño que necesita mayor cuidado, dado que nació más inmaduro. Pero esto, que pudiera parecer como un retroceso, es una ventaja, y eso nos ha permitido que nosotros mejoremos la comunicación. ¿Por qué? Porque en esta relación muy cercana de focalización de la madre en su hijo, va mejorando el vocabulario, y la madre de muy precoz le hace mejorar el vocabulario del niño. Entonces ese cerebro está estimulado con vocabulario desde muy precoz, y eso lo lleva a tener un desarrollo neuronal mayor. Por lo tanto, si tú lo pones en esa perspectiva, los cambios del neurodesarrollo de la madre, o sea, más que el neurodesarrollo, sino que los cambios neuronales que se producen en el cerebro de la madre durante el embarazo, son una gran ventaja para el hijo y también para ella, porque después de este cambio el cerebro se acomoda y vuelve a tener mucho más prestaciones que las que tenía antes. Así que eso. ¿Viste lo que sacamos de solamente la tema antojo? Mira todo el tema que pudimos desarrollar con eso. O sea, doctor, se pasó demasiado interesante toda la explicación, como partió, o sea, desde un inicio, ¿cierto?, explicando toda esta evolución, y de verdad que es súper interesante. Y a propósito de lo que estamos conversando, acá nos han llegado algunos comentarios: mejor doctor y profesor, y un investigador de primera, seco el doctor, le llegan aplausos, así que de verdad que súper interesante, porque además son explicaciones que muchos de nosotros no conocemos, no son tan comunes. La verdad es que es súper bueno saberla. Te voy a agregar algo más, que es súper interesante, que lo acabo de descubrir leyendo algunas cosas y estudiando un poco, porque una de las cosas que ayuda, con mis pacientes me ha pasado, que una de las cosas que ayuda a las mujeres a aceptar este cambio en su sistema nervioso es ver que a los hombres también le pasa. Y esto, claro, que los antojos de la mujer se correlacionan con antojos del hombre. No tengo muy claro si eso es real o no, pero lo que sí es real es que el hombre también sufre cambios producto del embarazo de su señora. Y déjame explicarte una cosa que es muy bonita. Algunas investigaciones en primates, en gorilas, se dieron cuenta que los gorilas machos, que tenían más probabilidades de aparearse en el ciclo siguiente, eran aquellos que jugaban con los niños y las crías pequeñas. Aparentemente las hembras veían a estos machos que eran capaces de correlacionarse con las crías más pequeñas como mejores machos para poder mantener y procrearse. Y se dieron cuenta que los niveles de hormonas en el macho eran diferentes en el periodo de lactancia del primate y no. Entonces se decidieron hacer estudios en humanos. Y hay una cohorte muy grande y hay varios estudios, pero una de las primeras cohortes es una cohorte en pacientes filipinos. ¿Y qué descubrieron? Que los niveles de testosterona, que es la hormona masculina por antonomasia, son muy altos antes del periodo reproductivo, pero una vez que la paciente se embaraza, los niveles de testosterona bajan
y durante el periodo de lactancia y puerperio de la mujer son muy bajos, y se recuperan recién como los 6 meses de vida. ¿Qué significa eso? Que existe una neuromodulación de nuestro testosterona, lo que nos lleva a los hombres a sacar nuestro lado más femenino durante un periodo de tiempo que nuestras mujeres están enfocadas en el hijo. Y por lo tanto el hombre pasa a tener un rol que tenemos que asumir de una manera a lo mejor mucho más integral, que nuestro rol en este periodo en que pareciera que solamente hay un rol entre la madre y el hijo, nosotros también cumplimos un rol muy importante en donde no solamente apoyamos, sino que somos corresponsables de ese hijo que está en crecimiento, porque en el fondo, al disminuir nuestros niveles hormonales, nosotros de testosterona, nosotros sacamos no somos el macho alfa, sino que somos ese hombre que tiene que cuidar a esta mujer y a este niño que están focalizados en este desarrollo más temprano. ¿Te fijas cómo se integra la biología a un aspecto que uno lo podría considerar psicológico, pero hay un correlato biológico que es muy, muy bonito, y me parece a mí que cuando uno se lo dice a los pacientes y se lo dice a los papás, el papá entiende que su rol en este periodo de la lactancia, que uno pudiera pensar que pudiera hacer como un paso atrás, porque no cabe en este binomio madre-hijo, él tiene un rol clave que jugar y de co-responsabilidad en la crianza de ese niño. ¿Qué te parece? Sí, no, me parece muy interesante el que haya podido hacer esta correlación, ¿cierto?, de estas como dos corrientes, por decirlo de alguna manera, que también se explican, ¿cierto?, en las etapas que vamos teniendo las mujeres durante el embarazo. Así que es súper interesante porque finalmente todo tiene una explicación que es súper profunda y que a la vez hace mucho sentido, ¿cierto? Así es. Por eso me gusta. Doctor, sí, no, muy, muy interesante toda la información y esta conversación que estamos teniendo, doctor. Y nos han llegado algunas preguntas que me gustaría hacerle. Claro. Isidora nos comenta también que es muy interesante el tema que estamos tocando en esta oportunidad, y pregunta, doctor, ¿cuánto tiempo después del posparto se vuelve a la normalidad? Ella nos cuenta que tiene 38 semanas de embarazo y ha tenido muchos problemas de concentración durante esta etapa. Ya. Dile, ¿cómo se llama? Isidora. Isidora, te digo... Se llama Isidora. Isidora, te digo que estás en un periodo que efectivamente cuesta mucho concentrarse. El periodo de recuperación es paulatino y habitualmente ya a los 6 meses se ha recuperado gran parte. Mira, suena duro lo que voy a decir, pero te lo voy a explicar. Se han hecho resonancia nuclear magnética. Las resonancias nuclear magnéticas son exámenes de imagen que permiten ver el cerebro, distintas partes del cuerpo, pero cuando se hace el cerebro se ve cómo las neuronas son como podadas, o sea, las neuronas, acuérdate que son como árboles que tienen estas arborizaciones, y esas arborizaciones son como que disminuyen. Eso permite la focalización, pero impide que esta como socialización, esta concentración. Yo, como se lo explico a mis pacientes, mira, si antes una persona para hacer una tarea se demoraba 2 segundos porque la tenía incorporada, las mujeres en el embarazo tienen que pensar, ya, para poder hacer esta tarea necesito el paso 1, ya, en el paso 1 tengo que hacer esto y tengo que integrarlo con el paso 2 y el paso 3, entonces se demora, lo que antes se demoraba 1 segundo, se demora 10 segundos, y ese es un problema, lo ven como un problema de concentración, de fijación y eso se va recuperando porque después del parto, con los cambios hormonales que vuelven a los valores normales, estas neuronas, al igual que cuando uno poda un árbol, vuelven a florecer con mayor ramificación, y eso permite una mayor... Hay algunos estudios que muestran que imágenes de pacientes hasta 2 años todavía tienen una disminución en algunas zonas, pero los investigadores creen que lo que hace la mujer es aumentar su eficiencia, ¿ya? La mujer es extraordinaria en ese sentido y es capaz de ser multitasking, y eso es una cosa que todos sabemos, esta multicapacidad para tomar, y todo, son probablemente porque aumenta la eficiencia de sus neuronas en estos periodos del posparto, que empieza a los 6 meses pero puede durar hasta 1 año. Así que en el fondo yo creo que el embarazo lo que hace es permitir un proceso biológico clave, que es el desarrollo del sistema nervioso de nuestro hijo. Creo que el hombre tiene un rol clave porque en el fondo tiene que asumir un rol de corresponsabilidad. Los hombres en el matrimonio, los maridos, no solamente deben ayudar, los maridos deben llenar el gap que queda para que nuestra esposa esté tranquila
desarrollando el cerebro de nuestro hijo. Nuestra corresponsabilidad significa no que ayudemos, porque ayudar significa que yo apoyo lo que está haciendo mi mujer, que tiene que seguir con las mismas responsabilidades de antes. Eso no funciona. Lo ideal es que el hombre haga lo que la mujer no alcanza a hacer, producto de que está enfocada en el desarrollo de las neuronas de nuestro hijo. ¿Se entiende la diferencia entre ayudar y cooperar, y cooperación y corresponsabilidad? Yo creo que son temas que uno... Claro. Que, gracias a Dios las nuevas generaciones lo tienen súper claro, ¿eh? Yo lo veo en los maridos jóvenes y claramente uno les dice esto y no se arrugan, o sea, es una cosa que... Pero hay que repetírselo a alguno, ¿ya? Así que claro. Espero haber respondido a la pregunta de Isidora. Isidora, espero haber respondido a tu pregunta. Sí. Claro que sí, doctor Botti. Nos siguen llegando algunas preguntas también. Javi nos pregunta, ¿a las cuántas semanas de embarazo se comienza a producir la leche materna? Ya, eso es una muy buena pregunta. La leche materna, existe un 30% de las mujeres que durante el embarazo, alrededor de las 20-30 semanas, ya tienen una cosa que se llama calostro. El calostro, si tú se aprieta el pezón la paciente, va a salir una pequeña secreción blanca y eso se llama calostro. Un 30% de ellas la tiene. Ahora, la producción propiamente tal empieza en el periodo posparto inmediato, porque por los cambios hormonales que se producen en el parto, se producen los aumentos de nivel de prolactina, que van a ser los que van a estimular la producción de leche. Por lo tanto, no es que se esté produciendo leche, hay un 30% que produce esta secreción, pero no es una producción de leche propiamente tal. Así que no se asusten si durante el embarazo aparece esta secreción, eso es normal hasta en 30% de las pacientes embarazadas, pero la producción normal de leche se va a producir en el periodo posparto inmediato. Perfecto. Y ahora también le quería hacer otra pregunta, doctor, que nos llega de Francisca. Y ella consulta si es que se han estudiado las emociones y las hormonas del hombre durante el parto mismo. No que yo sepa, no tengo datos de eso, pero no tengo ninguna duda que debiera haber cambios. Mira, estoy dirigiendo una investigación súper interesante en donde queremos ver cuál es la neuromodulación que se produce durante el trabajo de parto. Entonces lo que estamos haciendo es que en pacientes con trabajo de parto y síntomas rogados estamos tomando exámenes y estamos investigando las moléculas que son secretadas por el cerebro de la mujer en condiciones de no trabajo parto y en condiciones de trabajo parto. ¿Por qué? Porque queremos ver qué zonas del cerebro se activan, no solamente con imágenes, porque hasta el momento los estudios se han hecho con imágenes, pero nosotros queremos ver mucho más fino, queremos ver qué moléculas se están secretando. Entonces, este es un estudio que es pionero, que se está haciendo aquí en la Universidad de los Andes, que lo estamos haciendo con el grupo de anestesistas de la clínica que me están ayudando en esta investigación y esperamos en el próximo live que me invites, Cata, poder contarte los resultados. Ahora, para poder estudiar a los hombres, tendrían que ellos permitirme tomar exámenes de sangre y claramente las mujeres son mucho más valientes y me dejan tomarle muestras más que a los hombres, así que va a ser más difícil agarrarlos para estudiarlos, pero estoy seguro que el cerebro de los hombres durante el trabajo parto, porque uno lo observa, porque uno lo ve, tiene también cambios a nivel molecular que deben ser muy evidentes desde la biología molecular. Claro, doctor, usted acaba de mencionar a anestesiólogos, ¿cierto? Y una pregunta que nos envían tiene que ver con eso, es de Antonia esta pregunta. Ya. Y la consulta que tiene Antonia, doctor, es si se retrasa el trabajo de parto con anestesia precoz. Ya, eso es un gran tema. A ver, hay un mito que señala que el colocar anestesia durante el trabajo de parto va a retrasar el trabajo de parto. Eso sucede cuando la dosis de anestesia que se coloca es una dosis demasiado potente para lo que se necesita. La anestesia en globo, al igual que todas las especialidades de la medicina, ha tenido cada vez más subespecialización. ¿Qué significa esto? Que hoy en día tú tienes anestesistas que tienen distintas capacidades dependiendo de lo que se dedican más. Hay anestesistas de niños, hay anestesistas que se dedican a la cirugía cardiovascular y hay anestesistas que tienen más expertise en el trabajo de parto. ¿Qué significa eso? Que la anestesia del trabajo de parto no es cualquier anestesia, porque tiene que considerar los elementos que son necesarios en cada momento del trabajo de parto. Por lo tanto, si la anestesia se personaliza para que la paciente reciba lo que necesita en el momento que lo necesita, la anestesia no debiera
influir en el largo del trabajo de parto. Entonces, la anestesia no es un elemento obligatorio en el trabajo de parto, no es un elemento que vaya a perjudicar el trabajo de parto si se es colocada de la manera adecuada, y es un elemento que puede ser facilitador en el trabajo de parto en la medida que ayuda a la paciente a calmar el dolor y vivir el trabajo de parto sin el dolor. ¿Eso significa que todas las pacientes tienen que recibir anestesia? No, significa que es una herramienta que está ahí para servir a la paciente. ¿De qué manera? Aliviando el dolor. ¿Eso afecta al embarazo? No, si es usada adecuadamente. No sé si respondo tu pregunta, Catalina. O Antonia, que es la que hizo la pregunta. Sí, Antonia. No, súper claro, doctor. Así que muchísimas gracias. Encantado. Y ahora, doctor, con respecto también a los mitos y realidades, hemos escuchado bastante que los dientes se pueden ver afectados, ¿cierto? ¿Eso es así o no? ¿Ocurre durante el embarazo? A ver, sí, pero es un mito de las abuelitas. ¿Por qué? Porque obviamente la fortificación con calcio y eso era bastante menor, y antiguamente se tenían bastante más hijos, y por lo tanto la descalcificación era bastante mayor, y por eso las abuelitas decían que cada hijo le había costado un diente. Pero hoy en día, con mujeres mucho mejor alimentadas, que han ido al dentista desde chiquitita y que tienen una buena suplementación de calcio, tanto por la alimentación como por la suplementación de calcio que deja el embarazo, eso yo no lo consideraría. Sin embargo, creo que es importante que todas las pacientes durante el embarazo tengan una evaluación dental, pero no por los dientes, es por la periodontitis, la gingivitis. Hemos hecho bastante investigación hay bastante investigación, y tenemos una línea de investigación aquí en mi grupo de investigación, donde evaluamos las encías como fuente de desarrollo de enfermedad durante el embarazo. Entonces, la inflamación de las encías, la gingivitis y la periodontitis puede estar asociado a diabetes y a preeclampsia. Entonces, más que por si vaya a caer el diente, es bueno que vayan al dentista para que le haga tratamientos precoces para evitar esta inflamación de la encía, que puede estar relacionada con alguna enfermedad del embarazo. Claro, es súper interesante eso que menciona con respecto a la gingivitis, que también puede ser una enfermedad que está asociada a este tipo de enfermedades que hay que estar alerta, en verdad. Exactamente. Sí, doctor. Y ahora me gustaría preguntarle por el ejercicio. ¿Es importante evitar ejercicios con salto, con impacto? A ver, el ejercicio, yo le digo a mis pacientes, es un must be del embarazo. ¿Qué significa? Que en el fondo el ejercicio debe ser usado en el embarazo. ¿Por qué? Porque está cada vez más demostrado que el incremento de peso durante el embarazo está relacionado con patologías, principalmente aumento del riesgo de diabetes gestacional y con guaguas que son más grandes al término del embarazo. Por lo tanto, uno debiera, dependiendo del peso inicial de la paciente, pedirle a la paciente que no subiera más de 9 hasta 12 kilos. Sabemos por estudios que hemos hecho que si la paciente sube hasta 9 kilos, la probabilidad de tener una guagua grande sobre 4 kilos es 0. Por lo tanto, controlando el peso de la madre, sin aumentar el riesgo de tener una guagua pequeña. Por lo tanto, un aumento de peso controlado me disminuye el riesgo de enfermedad en la madre, de diabetes y del bebé. Primer punto. El problema que tenemos es que, no sé si tú tienes hijos, y las pacientes que nos están escuchando saben que el hambre que da durante el embarazo es gigantesco, y por lo tanto existe gran ansiedad por comer, y eso porque el embarazo es un estado catabólico, y el estado catabólico produce hambre. Entonces tenemos el problema que queremos exigirle un peso y la paciente quiere comer. Entonces la única manera que tenemos de regular esto es a través del ejercicio. El ejercicio permite que la paciente no se muera de hambre, pero no aumente tanto su carga calórica. Entonces el ejercicio debe estar en el embarazo desde el principio y hasta el final. Ahora, lo que hay que tomar atención es el tipo de ejercicio. El embarazo no es el momento para empezar a hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener una capacidad cardiovascular leve. O sea, lo ideal es que los pacientes empiecen antes. Entonces, cuando el paciente está pensando en embarazarse, lo ideal es que adquiera algún tipo de deporte de tal manera que mejore su fitness y tenga cierta capacidad cardiovascular al llegar al embarazo. Si no pasa eso, no hay problema. Partimos con un plan de entrenamiento más básico, pero el ejercicio del embarazo tiene que tener 3 características. La primera, frecuencia cardíaca. Todos hoy día tienen relojes que pueden monitorizar la frecuencia cardíaca. Lo ideal es que la frecuencia cardíaca no suba más allá de 140. Y eso es como el techo. ¿Por qué? Porque
Si sube más allá de 140, la frecuencia cardíaca hace que disminuya el volumen de sangre que puede llegar a la placenta y ahí puede afectar el embarazo. Entonces, poniendo un techo, la paciente sabe cuál es el límite de la intensidad del ejercicio que va a hacer. ¿Te fijas? Entonces, claro, cualquier ejercicio que haga. Segundo, lo ideal es que sea un ejercicio que sea simétrico. ¿A qué me refiero con simétrico? Un ejercicio asimétrico del tenis, por ejemplo. El tenis tú corrís para un lado, corrís para adelante, corrís para atrás. ¿Qué pasa con eso? Que la cadera se va adaptando al embarazo y tiene mayor juego, entonces aumenta la probabilidad de tener sacroileitis y pubalgia. Ejercicio simétrico, caminar, bicicleta, elíptica, natación, en donde la cadera no se mueve, sino que solo que se mueve las extremidades, ¿ya? Claro. Y tercero, idealmente es un ejercicio que lo puedas hacer durante todo el embarazo. Si tú corres, por ejemplo, que es un ejercicio que puedes hacer durante el embarazo, va a ser difícil que puedas hacerlo después de las 20 semanas. Una bicicleta estática, claro, la podía hacer hasta el final del embarazo. Natación la podía hacer al final del embarazo. Elíptica la podía hacer hasta bastante, caminar bastante. Entonces, esas tres características, un ejercicio ideal que tú puedas hacer durante todo el embarazo, que no sea mayor de 140 por minuto de todo techo de frecuencia cardíaca, e idealmente un ejercicio simétrico y no asimétrico. Súper buenas esas recomendaciones, doctor, porque finalmente tenemos como una amplitud de deportes que podemos hacer, o sea, desde lo más simple, que es una caminata, ¿cierto?, a quizá deportes como natación, elíptica también, que tienen importantes beneficios también. Así es. El principal ejercicio es el ejercicio cardiovascular, ¿ya? Es el principal ejercicio, y más que desarrollo de fuerza, de todo, la capacidad cardiovascular. Claro, perfecto. Doctor, y ahora le quería consultar por el tema de las carnes y pescados crudos. ¿Es mejor no ingerirlos durante el embarazo? A ver, los alimentos crudos tienen el grave problema que existe un bicho bien desgraciado, que se llama Listeria monocytogenes. La Listeria monocytogenes es un bicho que está presente en los alimentos, pero que al cocinarlos se desaparece. Entonces, si tú comes alimentos crudos, puedes contagiarte con esta listeria, que una persona que no está embarazada no le pasa absolutamente nada. Pero como el embarazo puede tener cierto grado de inmunocompromiso, eso puede generar complicaciones graves, principalmente dos: pérdida en embarazo más precoz y parto prematuro en embarazo sobre las 20 semanas. Por lo tanto, lo ideal es que no consumir alimentos crudos porque pueden estar contaminados con la listeria. Y si eso ocurre, doctor, si es que se consume un alimento contaminado, ¿cuáles son los riesgos que puede tener eso en el embarazo? Principalmente lo que te acabo de señalar: aborto, o sea, una pérdida temprana, o infecciones dentro de la guatita que vayan a llevar a que la guatita nazca antes de tiempo, parto prematuro. Perfecto. Sí, no alcanzo a escuchar esa última parte, doctor, porque tuve un pequeño desfase de conexión, así que una parte que no escuché, por eso la volví a preguntar. ¿Cuál parte? ¿La que los bebés nacen antes de tiempo? Claro, con respecto a los riesgos que tenía el tener una contaminación en los alimentos. A uno lo que le da susto como obstetra y lo que debería estar preocupada la paciente es que si se llega a producir una infección con listeria, eso puede producir un aumento del riesgo de un parto pretérmino, o sea, que el parto se produzca antes del término. Perfecto. Doctor, bueno, nos siguen llegando algunas preguntas que me gustaría hacérselas. Antonia nos dice: los mitos sobre acelerar el inicio de trabajo de parto, comer papaya, subir escalera, ¿eso es así necesariamente o son más mitos que realidad? A ver, como no sé si lo dijiste al principio, pero yo soy profesor aquí, soy investigador y me dedico a la investigación. Ningún estudio científico ha demostrado que ninguno de estos métodos tenga efectividad probada. Comer papaya, estimularse los pezones, caminar, subir escalera, ninguno. Uno se lo señala a los pacientes porque tampoco hacen daño, salvo el estimular los pezones que encuentro que de un dolor gigantesco y no se lo recomiendo a mis pacientes. Pero en principio, nada. Ahora, ¿cuál es el tema? Que a pesar de estar en el siglo XXI, tenemos bastante poca idea de qué es lo que finalmente desencadena el trabajo de parto. Sabemos que se produce durante un periodo de tiempo que es bastante exacto. Sabemos que los partos antes de las 37 semanas son solamente un 7%, que los partos sobre las 40 semanas solamente un 10% y que el 83% van a ser entre las 37 y las 40 semanas.
Y de ese 83%, el 70% nace entre las 39 y las 40 semanas. Eso es lo que sabemos por estadística. Pero ¿cuándo se desencadena? No lo tenemos. Ahora, Claro. ¿qué es lo que creo que debiéramos pregonar como médico y lo que la paciente uno se da cuenta que es lo que busca? La paciente busca hoy en día más que nunca que ojalá todo sea lo más natural posible. Y en ese sentido creo que tenemos que dejar actuar a la fisiología. ¿Qué significa eso? Que los médicos tenemos que tomar palco y esperar que las pacientes partan espontáneamente con trabajo de parto. Eso tiene dos ventajas. La primera ventaja es que al partir con trabajo de parto natural, tenemos y sabemos que el 90% de nuestros pacientes va a tener un parto vaginal. Si las dejamos solitas, sin intervención médica, sabemos que un porcentaje muy importante de las que parten espontáneamente. Sí. Y lo segundo es que la naturaleza, como lo veíamos al principio desde el punto de vista evolutivo, todos los tejidos asociados al periné tienen ciertas características que se van modificando cuando estos trabajos de parto parten fisiológicamente, y por lo tanto la probabilidad de tener complicaciones del parto, y por eso tenemos tan alta tasa de partos vaginales cuando parten espontáneamente, son mayores. Entonces, yo lo que trato de hacer con mis pacientes, y lo que yo creo que en esta clínica la gran mayoría estamos alineados, es que esto de adelantar el parto solamente se debiera hacer cuando existe una indicación médica para hacerlo. O cuando la paciente llega a una edad gestacional en que continuar con el embarazo pasa a ser riesgoso, y eso son las 41 semanas. Lo demás, paciencia y esperar que parta solita con trabajo de parto. Ahora, obviamente, si hay una paciente que tiene 5 hijos, o 4 hijos, 3 hijos, y te pide, y tú ves que tiene condiciones, uno puede salirse un poco de este marco, pero en principio, como principio modulador de la conducta, creo que mientras más dejemos actuar a la naturaleza, mientras más fisiológico sea el trabajo parto, más ventajas tendremos. Mejor. Claro que sí. Doctor, bueno, nos siguen llegando preguntas, entre ellas la de Camila, que tiene una duda con respecto al ejercicio, y ella, la pregunta que tiene es si es necesario parar un mes antes o uno puede seguir con todos los ejercicios que realiza hasta el final. Por ejemplo, entrenamiento funcional, spinning, considerando también el aspecto que comentó de la frecuencia cardíaca. Lo hace que yo creo que pacientes que han hecho mucho ejercicio antes del embarazo, creo que tienen que tener un trato personalizado. Las indicaciones que di yo son para una paciente promedio tipo, pero lo que pasa es que yo he tenido pacientes que tienen una capacidad cardiovascular gigantesca, corren maratón y todo, y llegan y embarazan, y por lo tanto a ellas no les puedes dar el mismo receta cocina que una paciente que nunca ha hecho ejercicio. Por lo tanto, sin conocer qué pasa con Camila, no me atrevería a darle indicaciones personales a ella. Sin embargo, tenemos claro que una paciente puede hacer ejercicio hasta el final del embarazo, ¿no? Existen muchos estudios fisiológicos que muestran que bajo ciertos parámetros en donde se asegure la circulación placentaria, no hay ningún problema desde el punto de vista neuromuscular ni desde el punto de vista de cardiovascular de que la paciente siga haciendo ejercicio. Pero, obviamente, eso es siempre considerando las características propias de la paciente. Por lo tanto, si Camila, hola Camila, me dijo a ti ahora, si tú tienes una capacidad cardiovascular previa y estás muy entrenada, el tipo de ejercicio que habrá que darte a ti tendría que ser adaptado a tu condición, ¿ya? Eso me atrevería. Ahora, existen hoy en día cada vez más kinesiólogos que se dedican a ser como personal trainer de pacientes embarazadas. Por lo tanto, cada vez existen más profesionales dedicados a la estimulación del ejercicio durante el embarazo. Así que yo te recomendaría, si estás con duda, en acudir a alguno de ellos para que te apoye en lo que estamos conversando. Excelente, doctor. Nos siguen llegando preguntas y una de ellas es de Chabela. La pregunta que tiene Chabela es si no hay riesgo de infección en las piscinas o eso es un mito. ¿Existe o no existe riesgo de infección? Yo diría que es un mito, ¿ya? O sea, a ver, existe un riesgo potencial, pero la verdad es que con la cantidad de cloro que tienen las piscinas, etcétera, es muy poco probable que se haya producido una infección. Además, en un embarazo normal, no es que el agua entre como Pedro por su casa
no, eso no sucede, ¿me entiendes? Entonces, Claro. la verdad es que es bastante poco probable. Otra cosa son los baños en saunas y en hot tubs, en donde el tema no es el agua, sino la temperatura de la piscina, ¿ya? Y ahí sí que existen contraindicación de meterse a aguas que estén sobre la temperatura corporal. ¿Por qué? Porque al aumentar la temperatura corporal, lo que hace es que la hemoglobina, que es la que transporta el oxígeno a la sangre de la madre, se desvía, y al desviarse disminuye la cantidad de oxígeno que le puede llegar al feto. Por lo tanto, no está recomendado meterse a ningún tipo de baño que la temperatura del baño sea sobre la temperatura corporal, o sea, 37 grados. Ya, eso es súper interesante y también tener muy en cuenta, ¿cierto? Doctor, voy a seguir haciéndole preguntas que nos siguen llegando. Nos han llegado muchas preguntas, así que se las voy a hacer en esta oportunidad. La pregunta que viene ahora es de Javi, y ella, la duda que tiene es si es verdad que caminar mucho puede producir más contracciones. ¿Eso es cierto, es mito o realidad? A ver, las contracciones la caminata puede producir contracciones. Que esas contracciones vayan a desencadenar el trabajo parto ya es más dudoso, ¿ya? ¿Por qué? Porque del fondo, efectivamente, voy a tratar de dar una explicación compleja en un corto periodo de tiempo. El útero es un gran músculo, ¿ya? Un gran músculo que tiene unas características bien especiales, bien espectaculares. Tenemos que pensar lo siguiente. Este es un músculo, una cavidad que de ser muy pequeñito va creciendo, 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 y se mantiene silente y de repente se tiene que empezar a contraer, a contraer. Eso no sucede de la noche a la mañana así, sino que el útero va adquiriendo receptores para generar contracciones. Entonces, cuando la paciente camina, este útero se contrae, pero para que se vean contracciones de trabajo parto no solamente debe ser una contracción, sino que tiene que ser una contracción que tiene que tener una cierta estructura, que tiene que partir en el fondo, descender, ser integral, porque si se contrae en distintas zonas sin una integralidad, no va a producir un trabajo de parto. Y cuando camina, lo que sucede es que el útero se contrae, pero no como una contracción propia de trabajo de parto. Por lo tanto, ahora, ¿qué es lo que sucede? Es que las pacientes se largan a caminar cuando quieren que inicie el trabajo parto, pero ese trabajo parto también se iba a iniciar a lo mejor sin que ellas empezaran a caminar, porque la cantidad de receptores que habían era lo suficientemente importante para que pequeños estímulos generaran el trabajo parto. Así que, recapitulando, yo creo que no debiéramos dejar de caminar por la posibilidad que el parto sea antes, Claro. salvo que esa paciente tenga un factor de riesgo para que ese embarazo se adelante. Por ejemplo, que tenga el cuello corto, por ejemplo, que haya sangrado, por ejemplo, que tenga una placenta previa. Si no, la caminata es muy buena en la paciente embarazada, desde el punto de vista cardiovascular. Perfecto. Y de quemar energía. Perfecto. Doctor, le voy a hacer otra pregunta de las que nos han llegado, de las muchas que nos han llegado, tengo que decirlo. Esta pregunta es de Ferni, y la pregunta que tiene hacia usted, doctor, es ¿qué recomienda hacer el día del parto a una madre primeriza? Primero, tomarse las cosas con calma si es que es posible, ¿ya? ¿Por qué? Porque el parto es un evento fisiológico, es un evento normal, es un evento propio de la fisiología de la mujer, primera cosa. Por lo tanto, no es un evento extraordinario, es un evento ordinario por la palabra común, no de rasca, sino ordinario de proceso. Eso es la primera cosa. Claro. Segundo, no se va a caer la guagua. ¿No? Eso es un mito, ¿ya? No existe la posibilidad, o es muy remota, que partiendo con las contracciones, por lo tanto hay que tomarse las cosas con calma, no partir rápido al hospital, esperar que las contracciones sean cada vez más intensas, que tengan una frecuencia y una latencia que son cada 5 minutos, que se mantengan en el tiempo durante un periodo de 1 o 2 horas. Se puede tomar un baño, se puede dar el tiempo de ducharse, no tiene que partir al hospital, ¿eh? Preparar sus cosas, irse con calma, vivir el parto, ¿ya? Yo lo que yo les recomendaría a los pacientes es que disfruten cada uno de los minutos de ese parto, porque eso es único, sobre todo en el primer embarazo es un momento único, y por lo tanto hay que disfrutarlo, y no como hacer toda la carrera porque sin considerar cada una de las cosas que está pasando. Hay tiempo para llegar al lugar donde hayan decidido ellas tener
a su hijo, tomarse las cosas y disfrutar. Y llegará el momento, la evaluarán, verán en qué momento está, verán si ella quiere o no quiere tener anestesia, llegará su equipo médico y todo. Pero eso serían mis indicaciones generales. Tomarse las cosas con calma, si esto es en la noche, un baño, ducharse, a lo mejor alimentarse con algo si tiene hambre. El trabajo parto produce mucha hambre. Me acuerdo de mi señora, su primer hijo, tuvo el trabajo parto toda la noche y después del parto estábamos agotados los dos y me dijo: Sebastián, me comería un bistec a lo pobre, estoy muerta de hambre, así que ando a buscarme algo porque quiero comerme lo que sea. Qué rico un bistec a lo pobre. Sí. Sí, es verdad, yo también he escuchado mucho eso, que da bastante hambre después de un parto, de un trabajo de parto. Doctor, bueno, dentro de estos mitos y realidades también una de algunos conceptos, ¿cierto?, que escuchamos frecuentemente es el tema del peso, que no hay que cargar peso por ningún motivo, que es malo, que eso hay que evitarlo a toda costa. ¿Eso tiene algo de cierto? ¿Es cierto? ¿O es un mito o es una realidad? A ver, más que cargar peso o no cargar peso, lo que hay que hacer es cuidar la columna, ¿ya? Y la columna es no solamente las pacientes embarazadas la tienen que cuidar, sino que toda la persona la tiene que cuidar. En el embarazo tenemos además el problema que producto de la aparición del abdomen se produce un cambio del eje de la columna y hace que exista un mayor peso sobre el segmento distal de la columna, el segmento terminal de la columna. Por lo tanto, cualquier postura que no sea la adecuada para levantar peso va a generar una mayor tensión en la columna y va a aumentar la probabilidad de tener un lumbago. Por lo tanto, sí, hay que cuidarla y la prohibición de levantar peso no está asociado al riesgo de que la guagua nazca antes, sino que está asociado al aumento del riesgo de terminar con una lumbociática. Ya, claro, se relaciona ese tipo de complicaciones. Exactamente. Doctor, nos acaba de llegar un mensaje súper emotivo en este live. Nos cuenta Ol Parra. Ella nos dice que es de Argentina y que su hijo y su nuera viven en Chile y su nuera, que se atiende con usted, dice que está muy emocionada de estar conociendo a quien va a acompañar el nacimiento de su nieto. Así que lo está conociendo ahora, como usted va a tener el nieto. Bueno, me alegro que no esté nerviosa que un médico chileno le vaya a atender a su nieto argentino. Está muy emocionada, nos comenta. Muy bien, muy bien. Sí, doctor, bueno, volviendo al tema, ¿cierto?, de los mitos y realidades, otro de los aspectos que escuchamos es el café. ¿Se recomienda el café o no se recomienda el café durante el embarazo? ¿Qué hay de cierto con eso? El café, hay algunos estudios que muestran que el café durante el primer trimestre podría aumentar el riesgo de pérdida, ya un pérdida del embarazo. Sin embargo, si el consumo de café es un consumo moderado, ya yo se lo autorizo a mis pacientes, un café al día no debería pasar. Después de las 12 semanas uno puede tener un poco más manga ancha. Pero existe efectivamente algunos estudios que muestran que el consumo de cafeína durante el primer trimestre podría estar aumentando el riesgo de pérdida. Así que, en principio, si uno quiere ser muy estricto, se recomienda reducir el consumo de café, pero hay que también no hay que ser talibán en esto, porque el consumo de café para algunos pacientes puede ser casi de riesgo vital si no se toma el café en la mañana, no solamente para ella, sino para todo lo que lo rodean. Entonces a lo mejor es mejor que se consuma un café y ese riesgo de pérdida no es lo suficientemente alto. Por lo tanto, como toda la vida, hay que ser moderado, claro. Ni mucho ni muy poco. Tener un equilibrio. Pero efectivamente existen algunos estudios que muestran que podría aumentar el riesgo. Ya, perfecto. Doctor, y otro... algo recurrente más bien en las embarazadas, ¿cierto?, son manchas en la piel. ¿Eso se da con frecuencia generalmente en las mujeres? Es una muy buena pregunta y yo creo que efectivamente no todas las mujeres, y dependiendo del tipo de piel, tienen el mismo riesgo de tener manchas en la piel. Las pacientes caucásicas, piel blanca, tienen mucho más riesgo de tener manchas en la piel y la exposición al sol debiera estar proscrita en las pacientes muy blancas y debieran tener protección solar durante todo el embarazo, invierno y verano, porque muchas de ellas van a tener manchas y son manchas que quedan por el resto de la vida. Así que yo recomendaría
a las pacientes tratar de exponerse poco al sol durante el embarazo, salvo pacientes que tengan la tez más morena, que se manchan bastante menos que las pacientes con tez blanca, pero en principio toda la paciente embarazada, producto de los cambios que se producen a nivel hormonal, tiene un aumento de la posibilidad de tener lo que se llaman cloasmas gravídicos y manchas principalmente en la cara. Claro, eso es frecuente, y también que sean como en algunas zonas de la cara, ¿cierto? Sí, generalmente es como en esta parte o acá. En la zona del labio superior y en la zona de los cachetes, que se llama cloasma gravídico. Claro, y una vez que ya salen, se pueden atenuar seguramente con el tiempo, ¿no? Se atenúan posparto, pero no desaparecen completamente. Por lo tanto, yo llamo a las pacientes, sobre todo las que tienen una piel muy sensible o son blancas, muy blancas, usar protector 50 mínimo y sombrero. Claro, claro que sí. Doctor, y con respecto a los medicamentos, ¿se pueden consumir medicamentos durante el embarazo? A ver, existen distintas clasificaciones que evalúan el riesgo que ese medicamento pueda tener de producir malformaciones. Ya. Y están clasificados de A a E, y siendo los A que se pueden utilizar porque está demostrado que no producen ningún tipo de teratogénesis o malformación. Habiendo dicho eso, hoy en día sabemos que los medicamentos, su riesgo no es solamente de producir malformaciones, porque cada vez existe mayor evidencia que cuando estamos en el útero de nuestra madre, programamos nuestros genes, lo que se llama la programación fetal. A ver, te explico un poquito lo que es la programación fetal. Oye, llevamos una hora conversando, se van a aburrir las auditoras, pero no, las pacientes están escuchando. Nos han mandado muchas preguntas. ¿Qué es la programación fetal? Te lo voy a explicar de la siguiente manera. Imagínate, Cata, tú y yo leemos El Quijote, ¿va? Y leemos el mismo libro, las mismas páginas, las mismas letras. ¿Llegamos a la misma conclusión? ¿Qué crees tú? Después de leer El Quijote. No llegamos a la misma conclusión. Claro. A pesar de haber leído el mismo libro. ¿Y por qué no llegamos a la misma conclusión? Porque tú y yo vamos a leer lo mismo, pero de una perspectiva distinta. Claro. ¿Por qué? Porque tenemos background distinto, tenemos educación distinta, culturalmente a lo mejor nacimos en el mismo país, pero tenemos una visión de las cosas distintas. Por lo tanto, lo mismo que leemos, le vamos a dar una interpretación, a lo mejor no diametralmente opuesta, pero sí distinta. Claro. Lo mismo pasa por los genes. Los genes, el código genético que recibimos de nuestros padres, se lee de una determinada manera dependiendo de las circunstancias que te rodean. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros recibimos los genes de nuestros padres, pero la forma en cómo leemos ese código genético va a estar dada por cómo es el medio ambiente intrauterino. O sea, si la mamá vive en la altitud o vive al nivel del mar, si la mamá come esto o come lo otro, si sube mucho de peso o hace alguna enfermedad, se estresa durante el embarazo, no se estresa durante el embarazo, va modificando cómo se leen esos genes. Y eso es lo que se llama cambios epigenéticos, que son cambios que no producen cambios en la secuencia de los genes, pero sí en cómo se leen los genes. Y eso es lo que se llama programación fetal. La programación fetal, tenemos investigación que muestra, por ejemplo, que el estrés puede producir alteraciones del neurodesarrollo de los niños cuando entran al colegio, y eso lo podemos dejar para otro live de las cosas de programación fetal. Pero, ¿por qué vengo a esto? Porque cada vez se demuestra más que todos los remedios que pueden llegar potencialmente a recibir las mujeres tienen que estar muy justificados, porque claro, también pueden modificar la forma en cómo se leen los genes. Entonces, hoy en día existe como una tendencia a ser cada vez más restrictivos en las drogas que damos y no ser tan manga ancha y solamente dar drogas muy seguras en el embarazo. Hay drogas seguras, paracetamol es una de ellas, la loratadina, por ejemplo, para las pacientes con alergia. Existe una serie, ¿ya? Pero hoy en día somos muy restrictivos y solamente debiéramos darlas si la indicación médica por la cual se da es justificada. Yeah. Y tratar de hacer la mínima dosis, siempre esta máxima, mínima dosis posible, por el mínimo tiempo posible para obtener los objetivos deseados. Perfecto. Y bueno, y a propósito de este mismo tema, doctor, nos llegó una pregunta de Fernanda, y es que, ¿qué pasa con los medicamentos psiquiátricos durante el embarazo? Ya, ese es un buen tema, y es un tema que hemos debatido mucho, y es un tema que va... si una paciente necesita medicamentos
de salud mental durante el embarazo debe recibirlos, porque hay mucho más riesgo que tenga una descompensación de sus problemas de salud mental para el embarazo que el riesgo potencial que tenga ese remedio para el bebé. ¿De acuerdo? Perfecto. Pero lo que no puede pasar es que pacientes reciban remedios para salud mental sin la supervisión de un profesional de la salud mental. ¿De acuerdo? Por lo tanto, automedicación proscrita, y las dosis deben ser reguladas por un profesional que sepa los potenciales efectos colaterales y los potenciales efectos beneficiosos. Todo remedio, toda droga, salud mental o no, tiene un efecto beneficioso y un efecto colateral. Y eso es lo que tiene que balancear el médico profesional dependiendo de las circunstancias del paciente. Pero lo que no puede pasar es que una paciente asuma o arriesgue una descompensación de su salud mental producto que deja un remedio dado que está embarazada. Eso tiene que ser evaluado y ver. A lo mejor hay que cortar el remedio y volver a dárselo, pero con supervisión profesional. Claro que sí. Claro que sí. Doctor, a propósito del tema de las manchas que estuvimos conversando hace algunos minutos, nos llega una pregunta de Natalie y ella nos pregunta si las manchas en la axila son normales durante el embarazo. ¿Eso también es normal o no se da con tanta frecuencia quizá? Puede ser, pero también puede ser signo de aumento de peso excesivo del embarazo, y la presencia de diabetes en el embarazo aumentan la coloración de las axilas. Por lo tanto, habría que ver si eso es algo solamente propio del embarazo o existe algún cambio metabólico en la paciente que pueda estar explicando la aparición de esas manchas. Perfecto. Doctor, y con respecto a teñirse el pelo, ¿qué hay de cierto? ¿Es aconsejable durante el embarazo teñirse el pelo? Es una pregunta clásica. Hoy en día existen productos muy seguros. Lo que pasa es que es uno de los estudios clásicos que mostraron que el teñirse el pelo podía aumentar el riesgo de tumores cerebrales en los niños. Entonces, desde ahí viene la idea que no es posible teñirse el pelo. Sin embargo, esos estudios no están tan claros que hayan sido bien diseñados o que estén respuesta a hoy en día. Entonces, en el fondo, una indicación que sirve como receta de cocina para todos los pacientes: no cambiar más de un tono en el pelo y no autoaplicarse, sino que te apliquen la tintura, y que sea una tintura que no sea en base a amoníaco. Si están esas tres cosas, la verdad es que no debería haber problema. Excelente. Y además, hay muchas pacientes, si no se tiñen el pelo durante el embarazo, van a tener un problema de salud mental que va a ser más complejo, así que es mejor que se tiñen el pelo al problema de salud mental que pudieran llegar a tener. Sí, para muchas mujeres es importante la peluquería. Absolutamente, es cierto. Lo tengo clarísimo. Totalmente. Sí, doctor. También, bueno, ahora quería hacerle otra pregunta con respecto a estos mitos y realidades, y la pregunta que tengo a continuación es si es cierto o es mejor quizá evitar las relaciones sexuales porque pueden inducir el parto. ¿Eso tiene algo de cierto o no necesariamente es así? Eso es absolutamente, voy a decir falso, pero depende. Si no hay ningún riesgo de parto prematuro, el cuello no está corto, no ha habido sangramiento y no existe antecedentes de parto prematuro, las relaciones sexuales no tienen ninguna contraindicación en el embarazo. ¿Ya? Ahora, si a la paciente tiene un síntoma de pérdida, ha habido sangramiento o en la ecografía se ha mostrado un cuello corto, uno no debiera. ¿Cuál es el tema? Que el semen tiene prostaglandina, y las prostaglandinas son un compuesto que puede producir alteraciones o modificar el cuello y producir contracciones. ¿Ya? Pero si el cuello está largo, si no ha habido sangramiento, no hay placenta previa, la verdad es que no están contraindicadas. Ya, perfecto. Doctor, y con respecto a la cesárea, ¿es cierto que si es que, por ejemplo, tuve un parto por cesárea, probablemente los demás también lo sean? ¿O eso tampoco necesariamente es así? Eso no es real. Si uno deja, lo hace que va a depender. Existen cesáreas que son cesáreas que son dadas por cosas puntuales de ese embarazo y por lo tanto no son causas permanentes de cesárea. Pero, por ejemplo, una paciente que tiene una pelvis con un grado 3, que es una causa permanente de cesárea, va a ser cesárea siempre porque la primera cesárea fue una causa permanente de cesárea. Pero en pacientes que no tienen una causa permanente de cesárea, la probabilidad de tener un parto vaginal en el segundo embarazo, si es que el paciente parte espontáneamente con trabajo parto, es entre 75 y 80% de tener un parto vaginal. Por lo tanto, existe una buena chance de tener un parto vaginal siempre que se cumplan algunos criterios: que el bebé no sea más de 4 kilos, que parte espontáneamente con trabajo parto, que no haya que inducir el parto, etc.
Por lo tanto, no es cierto que una paciente con una cicatriz cesárea está condenada a tener otra cesárea. Si la causa no fue permanente, o sea, es una causa variable, si es que el embarazo cursa sin ninguna patología, si es que el bebé no es un bebé macrosómico, existe una buena chance, y esperamos a que la paciente parta con trabajo parto, existe una buena chance que esa paciente tenga un parto vaginal. Doctor, y me gustaría referirme también, que toquemos este tema, en verdad, sobre la baja tasa de cesáreas que existen en la clínica, ¿cierto? Existe una cifra bastante baja y, de hecho, la clínica es la que tiene una menor tasa de cesáreas en la región metropolitana durante, o en lo que va de este año, en realidad. ¿A qué se pudiese deber? Yo creo que la gran razón es que existe o tratamos de tener poca intervención médica en el inicio del trabajo parto. Tratamos de inducir solamente lo que haya que inducir, cuando hay patología de la madre o el recién nacido, cuando llegan a las 41 semanas, y tratamos de que la gran mayoría de los partos partan espontáneamente. Con eso, la verdad es que tú logras tener cifras como las que tenemos nosotros, 25, 28% de cesárea, que es una cifra bastante razonable, está muy por debajo de muchas clínicas aquí en Santiago, pero es lo esperable. Por lo tanto, más que sentirnos orgullosos de eso, hay que sentir que estamos haciendo lo que corresponde hacer y por lo tanto estamos muy contentos con esa cifra. Claro que sí. Doctor, y también con respecto al tema hormonal, esto de que muchas mujeres nos sentimos más sensibles frente a un embarazo, cuando estamos cursando un embarazo, ¿eso ocurre, verdad? ¿O es un mito? Perdón, perdón, porque me desconcentré porque mi matrona me está escribiendo que mi paciente está colocando la anestesia, que está todo bien, así que esté tranquilo. Así, perdón, no te escuché. Qué bueno. Ya, cualquier cosa nos avisa y dejamos hasta acá este live. Estoy atento, pero ahí tiene que salir. Me desconcentré, perdón, no te escuché la pregunta. No se preocupe, doctor. Le comentaba con respecto al tema hormonal. Sí es cierto que las mujeres estamos más sensibles por las hormonas durante el embarazo. ¿Eso es así? ¿Eso es un mito? Sí, absolutamente. Yo creo, o sea, hay un cambio hormonal y hay un cambio que también de mayor vulnerabilidad. Existen estos cambios a nivel del sistema nervioso central que estuvimos conversando al principio. O sea, hay una sensación que hace que todo está cambiando y eso las lleva también a tener esta mayor sensibilidad. Por lo tanto, eso es una realidad. Pero tampoco es una justificación para que nosotros, o los que rodeamos a una mujer embarazada, justifiquemos mediante eso no tener una actitud comprensiva y de ayuda. Creo que hay que ser muy valiente para el embarazo es como una verdadera maratón, ¿no? Es una maratón y es muy demandante de las mujeres, ¿ah? Demandante a todo nivel, intelectual, físico, emocional, psicológico. Y creo que hay que sacarse el sombrero por las mujeres que se embarazan, porque la verdad es que mientras más estudio el embarazo, mientras más conozco pacientes embarazadas, uno se da cuenta que es un gran desafío y ellos lo abordan de una manera, la gran mayoría de manera extraordinaria. Así que el que tengan un poco de cambio de emociones, la verdad es que da un poco lo mismo. Claro que sí. Doctor, ¿y ha escuchado usted en el ámbito de la consulta algunos otros mitos que tenga de sus pacientes que le pregunten por mitos o realidades durante esta etapa? Yo creo que los hay cubierto todos, Catalina. Yo estaba pensando si hay algún otro mito o alguna otra realidad. No, te diría que hemos cubierto casi todo. Y si no hay más preguntas, salvo que hay alguno más, pero no se me ocurre. Viajar, si se puede viajar o no. Y evidentemente se puede viajar, no hay ningún problema. Viajar en avión, viajar en auto, cuántas horas puedo viajar en auto, no hay ningún problema. Si en el fondo los autos como son ahora y las carreteras como son ahora, si uno se puede parar cada cierto tiempo y todo. Así que viajar es el otro mito, pero que lo respondimos en cierta manera, es que si tienen que comer por dos, y la verdad es que claramente no tienen que comer por dos. Si comen por dos van a engordar el doble, no van a favorecer la salud de su hijo. El hijo toma lo que necesita. Claro. Entonces, pero eso lo cubrimos un poco con el tema de cuánto debería subir una paciente de peso durante el embarazo. Y yo te diría que no se me ocurre nada más.
¿Y una alimentación como equilibrada, cuál pudiese ser durante el embarazo, doctor? Sí, ¿O una es la que alimentación, mira, debemos tener? más que darte cuál es, te voy a decir lo que hay de evidencia. La evidencia muestra claramente que la dieta mediterránea es una dieta ideal para el embarazo y la que está asociado a menor cantidad de complicaciones o complicaciones ginecológicas y obstétricas. Así que una dieta mediterránea es una dieta dentro de otra. Ahora, habiendo dicho eso, hay algunos estudios que demuestran también que depende de las poblaciones, porque existen dietas que están asociadas a poblaciones que tienen ciertas características. Me recuerdo ahora un estudio en donde en una población danesa hacían 3 tipos de dieta, una de junk food, o sea, comida chatarra, otra dieta mediterránea y otra dieta que era propia de la comida danesa, que era hipercalórica, pero que eran puros productos locales. Y se veía la tasa de complicación del embarazo y la única que tenía aumento en la tasa de complicación era la dieta con comida chatarra. Tanto la dieta mediterránea como la dieta propia de esa población está. Y eso, la explicación que daban los autores es que probablemente la dieta que estaba seleccionada está acorde a la genética de esa población y por lo tanto es la que está más asociada. Las dietas de una población no aparecen de la nada, tienen cierta evolución con los productos naturales y nuestros genes están en cierta manera adaptados a la nutrición que tiene un lugar específico. Por lo tanto, te diría que una dieta mediterránea en globo, pero dietas locales en donde tienen ciertas características, yo también creo que son adecuadas. Claro que sí, doctor. Y una pregunta que nos envía Paula, ¿es si la epidural, te puede paralizar? No. Una epidural bien colocada Eso no es así. No produce una complicación de ese tipo. Perfecto, perfecto. Y bueno, doctor, ya hemos hecho un repaso entonces por todos los temas. Agradecerle esta conversación, nos llegaron un montón de preguntas, así que muchas gracias por darse el tiempo de contestarlas todas. Tuvimos bastante interacción, así que estuvo muy, muy interesante. Muy bien, pues muy agradecido por la invitación. Espero haber cubierto todos los temas que les interesaban a las pacientes que tuvieron, o a las mujeres embarazadas, o a las personas que estuvieron escuchándonos, y encantado de poder haber ayudado y estar aquí contigo, Catalina. Muchas gracias, doctor, y bueno, que salga todo bien ahora en el parto que va a tener. Esperemos en algunos minutos más. Eso, muchas gracias. Así me están llamando que me tengo que ir para allá, así que justo terminamos a tiempo. Cortamos entonces, muchas gracias a todos, que estén muy bien. Chao. Nos vemos para la próxima. Chao, chao. Chao, chao.